pero muy buenos días, amigos de Despierta RD. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas aquí a este espacio de información, de orientación, de comentarios, de datos que le puedan servir en el día y durante las próximas horas. Aquí en República Dominicana el calor sigue su agitado curso, pocas lluvias, mientras que los dominicanos en el extranjero, allá donde está usted, lejos de su terruño, dándole seguimiento a todos los acontecimientos que ocurren aquí en su madre patria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, bienvenida, Patricia. Ulises, buenos días. Muy buenos días, 22 de julio. 24. 24 ya. de julio. Buenos días, favorable. Patricia. 24 de Buenos julio. días. Buenos días, José Rivas. Y pues hoy siguen las expectativas en torno a los movimientos políticos, a las decisiones políticas, y pienso muy personalmente que el Partido de la Liberación Dominicana, muchachos y amables televidentes, tiene dos necesidades. Primero, una necesidad de unión, una necesidad de reencontrarse. Si bien no las dos grandes facciones, porque sabemos que hay heridas que difícilmente sanen, por lo menos en el futuro inmediato de esa organización, hay que buscar la forma de que las bases del partido pues hagan una sinergia, se busquen, se recoloquen, traten de impulsar esa fuerza que se llama PLD, esa fuerza morada, que en 5 gobiernos han sido la parte representativa de una parte importante de la sociedad. La unidad es necesaria en este momento. Hay otra necesidad también, y es la que los expertos llaman catarsis. Justamente, es la necesidad de salir del poder para sentir justamente esa necesidad de recomponerse. Yo creo que lo más sabio es entender que hace falta la unidad para no salir del poder. Pero ante cualquier crisis, ante una crisis fuerte, decisiones fuertes. De manera que hay muchos que piensan que ya muchos PLDistas, incluyendo dirigentes altos, se cansaron, llegaron al hastío de estar en un lugar de mucho confort, estar bien ubicados, sí, la gente se cansa de eso. La gente se cansa de eso, y si no fuera por eso, pues miren los traspiés que cometen, miren los errores que cometen, los yerros que hacen. Entonces, evidentemente que cuando el cerebro no está bien oxigenado, se cometen este tipo de errores. De manera que en este momento el Partido de la Liberación Dominicana tiene dos necesidades. Yo no sé la que ellos van a tomar. Yo sugeriría que tomen la primera, que es el camino de la unidad, el camino de la concordia, el camino del perdón, porque de esa manera pudieran estar asegurando perpetuarse en el poder. ¿Qué le conviene a la oposición? Bueno, justamente que sigan así, que sigan tirándose los trapitos al sol, que sigan denigrándose, que sigan descartándose ellos mismos, pero sabemos que el PLD ha sabido ganar. El PRM sigue activándose. Ayer Luis Abinader pues dio la rueda de prensa, una rueda de prensa bastante corta, muy escueta, yo creo que muy atinada en términos de los conceptos que se emitieron. No es tiempo de felicitar a nadie, no es tiempo de celebrar, es tiempo de seguir armando estrategia. Parece ser que hay una asesoría y una corriente muy sostenida en el PRM de que no se está ganado hasta que se esté juramentado en el Palacio Nacional. Vamos a ver qué pasa. Tenemos que hablar también del PRD. Patricia. No, definitivamente. Permíteme primero saludar a la audiencia de Telecentro Canal 13 y Despierta RD y a todas estas personas que nos sintonizan a través de Telemicro Internacional, y además también a quienes están fuera del país,
que tal vez no tienen el acceso para vernos a través de Telemicro Internacional, pero que sí acceden a www.telecentro.com.do y en la sección que dice en vivo nos pueden ver de manera simultánea en esta transmisión que hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, con mucho cariño para todos ustedes. Y definitivamente, Ulises, yo coincido contigo en la parte que dices que sin unidad ningún partido puede obtener el triunfo para cualquier periodo electoral, no solamente para este próximo 2020. Y definitivamente que es necesario que sanen las heridas para que el PLD no agonice, no salga del poder, que es lo que tal vez quisiera la oposición, pero siempre tenemos que hacer la crítica de que a pesar tal vez de los esfuerzos, sigue un tanto dormida. A mi juicio todavía no ha podido engancharse con ese pueblo que tiene necesidades económicas, que siente que la delincuencia los está arropando, sienten tal vez que no ha habido una voz, una bandera que les represente, con la cual pueda el pueblo dominicano identificarse. Y fíjate, un ejemplo de esto es que ayer habló Luis Abinader y hoy, 2 días después de la locución del presidente Danilo Medina, es que el Partido Revolucionario Moderno va a fijar posición respecto a eso. O sea, ¿por qué tardar tanto cuando se supone que tú tienes un equipo preparado, estratégico, que te pudiera elaborar 1 o 2 párrafos si tú hacer una rueda de prensa? E incluso ustedes han auxiliado mucho de las redes sociales y a veces ni siquiera convocan, sino que ya hacen transmisiones a través de Facebook Live y se auxilian de Instagram. Entonces, eso llama a la crítica porque el pueblo se queda esperando y el PRM que ha dicho, ¿qué pasó? Luis Abinader, bueno, pero él habló a título personal como precandidato, pero la organización política, el PRM, todavía no ha dicho esta boca es mía. Exacto. Y eso de verdad deja mucho que desear porque uno sigue pensando, caramba, pero es que siguen durmiendo. Tienen el escenario ahí solito prácticamente para ellos y no aprovechan las oportunidades. No aprovechan el descontento. Exacto, no solamente tienen el escenario, sino que es el turno de ellos. Claro, de capitalizar todo ese descontento que tiene la población y además este descalabro también que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, que para nadie es un secreto. Antes veíamos el año pasado y a principios de este año cómo cada miembro del PLD negaba que hubiera una división dentro del partido. Sin embargo, ya las fisuras son tan grandes que es imposible negarlas, están ahí demasiado evidentes y no hay ni siquiera que preguntarles a ellos. ¿Hay división dentro del PLD? Porque es tan notoria que la respuesta está solita para todos. Entonces, lamentable que el segundo o el principal partido de oposición todavía esté en silencio, todavía 48 horas después de las palabras del presidente Danilo Medina, no haya emitido ni siquiera a través de Twitter un comentario respecto a esta decisión importante que ha tomado el mandatario, porque definitivamente había un desasosiego total. Ya los sectores económicos tenían una situación de alerta de cómo iba el país si no se tomaba una decisión rápido, si no se hablaba de qué es lo que iba a pasar, porque nadie quería estar ni con Dios ni con el diablo, quieren estar con el que va. ¿Me entiendes? Ahora comienza la soledad del poder. Quiéralo Danilo o no, eso empezará. Exacto, eso es natural. Eso es natural de cada proceso y ellos también están conscientes de eso. Muchos hacen lo imposible por alargarlo y que, yo creo que tal vez fue eso lo que hizo Danilo Medina, que decidió hablar mientras más tarde mejor, porque así sus funcionarios, amigos, tardaban más en alejarse. Bueno, corría el año 1986. Luego de las elecciones de ese año, de mayo, donde el presidente Joaquín Balaguer, luego de 8 años de oposición, gana las elecciones, como siempre, las elecciones del siglo pasado, la mayoría, desde la época de Trujillo hacia acá, exceptuando la de Balaguer, la de donde resultó ganador Juan Bosch en el 63, siempre hubo esa sombra de si hubo fraude o no. En el 86, Jorge Blanco tiene que abandonar el poder. Él no se presentó, no hubo esa reelección, pero sí abandona el poder con un partido sumamente dividido, con un partido que tenía varias facciones, siendo las facciones más poderosas José Francisco Peña Gómez, por un lado, líder, secretario general, que había llevado a el señor Antonio Guzmán Fernández y también a Salvador Jorge Blanco a ganar elecciones consecutivas al PRD 78-82. Entonces, Salvador Jorge Blanco se va, incluso el 16 de agosto, en horas de la tarde,
luego de dejar en el poder instalado a Joaquín Balaguer, se va a una casa privada, incluso llega a bailar junto con el que fue ministro de las Fuerzas Armadas, Cuervo Gómez, Antonio Cuervo Gómez, llega a bailar canciones, discos, merengues de la época de Trujillo. Llegó a eso, a hacer una fiesta de ese estilo y de ahí salió hacia Hawái. ¡Oh, sorpresa! La división del PRD dejó a Salvador Jorge Blanco prácticamente solo y provocó que Joaquín Balaguer aprovechara y le armara un expediente que incluso participó Vincho Castillo. En esa llamada querella, le presentó una querella a Jorge Blanco y a sus principales colaboradores y Jorge Blanco terminó en la cárcel. Jorge Blanco terminó condenado en primera instancia a 20 años de prisión. Jorge Blanco y su familia pasaron la de Caín por esa situación pública y ver desfilar a un expresidente de la República hacia la Fiscalía del Distrito Nacional, muy cercano aquí, ver a un expresidente de la República ser humillado por un juez de primera instancia que fue el que encabezó este proceso anticorrupción o supuesta corrupción que había cometido Salvador Jorge Blanco. Y Salvador Jorge Blanco se fue a la cárcel. Tuvo enfermó, porque quién no así, con esa presión. Salvador Jorge Blanco no volvió a recuperar plenamente la salud, a pesar de que estaba en su plena capacidad de intelectual, de jurista, de un hombre que podía darle más al país desde su condición de expresidente de la República. ¿Y por qué se produjo eso? Porque Salvador Jorge Blanco no fue blindado, porque Salvador Jorge Blanco era de un partido que se había convertido en dos, en tres. Salvador Jorge Blanco era de un partido que año anterior, en el Concordazo, en 1985, se fueron ahí, en un motel de la capital, se fueron a tiros, compañeros y compañeras, en una acción que todavía se recuerda. ¿Y por qué Salvador Jorge Blanco fue apresado con suma facilidad? Porque su partido se dividió. Su partido se dividió y tenía un expresidente de la República sin ningún tipo de respaldo y tenía a los principales dirigentes de ese partido, del Partido Revolucionario, del otrora fuerte Partido Revolucionario Dominicano, dividido en dos grandes franjas, José Francisco Peña Gómez y Jacobo Magluta. Un Jacobo Magluta que le hizo también la vida imposible por sus intereses políticos como presidente de la Cámara del Senado de la República, a Jorge Blanco. Que todos los proyectos, incluyendo uno de los proyectos más importantes para dotar de agua potable y de agua constante a la población de Santo Domingo, del Distrito Nacional, hablo de la presa de Madrigal, también Jacobo Magluta, por sus intereses, torpedió ese gran proyecto que anda por ahí, que algunas personas creen que es posible desempolvarlo. Esa es la historia reciente del país y que yo estoy seguro que muchos de los que hoy están en el poder político de uno y otro lado, muchos que están en la dirección del Partido de la Liberación Dominicana de uno o de otro lado, le están dando páginas hacia atrás a la historia reciente, que quizás todavía no hay tiempo suficiente para escribirla, pero que muchos la tenemos en la memoria. Muchos que no somos ancianos, que no hemos perdido, que no hemos caído en esa degradación mental natural que el tiempo, la edad va provocando. Muchos de esos que están ahí fueron protagonistas, unos sentados en la grada esperando a que se despedazaran los PRDistas y otros sufriendo ver el Partido Revolucionario Dominicano con sus esfuerzos echados por las bordas. Eso ocurrió en el 86 y Salvador Jorge Blanco vino a ser indultado por su compañero de partido, por Hipólito Mejía, en el 2000. En el 2000, hasta el 2000 todavía, el expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco, estaba sufriendo las consecuencias de esa persecución, injustificada o no, pero persecución al fin, y que fue sometido a un estrés, él, su familia y parte de los seguidores dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Eso está ahí, 1986. No hay que irse muy lejos. No hay que irse a la época de Lilí ni de Concho Primo. No hay que irse a la época de Santana y Duarte, ni de Boyer,
ni de Desalines. No, no hay que irse ahí, es a la vuelta de la esquina. Vayan a los periódicos, a los archivos que están ahí, que eso no se ha borrado. Vayan ahí a los periódicos, vayan a la San Martín, vayan al Caribe, vayan al Archivo de la Nación, para que ustedes vean qué ocurrió con un expresidente de la República aquí en República Dominicana. ¿Qué ocurrió con Salvador Jorge Blanco y cómo terminó la vida política de Salvador Jorge Blanco? Pero se dice o se critica mucho que nuestra juventud no quiere ni leer los periódicos de ahora. Y tú lo estás mandando a leer. No, pero yo hablo de los actores que sí leen. Ok. De los actores que sí leen. Si el comité político del PLD lee, Leonel lee, Danilo Medina lee, la vicepresidenta lee, Claro. todo el comité central leen, Yo a eso que me estoy refiriendo. A eso que tú lo estás mandando. Claro que sí. Es ahí la historia, cerquitica, no es muy lejos, No es muy lejos. Yo diría incluso que no tienen ni siquiera que molestarse en ojear ni ensuciarse las manos, porque a eso es que le tienen miedo muchos. Yo diría que solamente tienen que meterse en YouTube. Eso está en YouTube. Sí. O sea, lo buscan, lo googlean y está ahí. Nada más hay que darle a una tecla. Y eso que dice Rivas es tan cierto, que por eso yo acuñaba la posibilidad o más bien la tesis de las dos necesidades. Una necesidad de reinventarse, y de la única manera que se reinventa es justamente dedicándose tiempo a sí mismo, porque si creo que hay un vicio en la ley de partido es precisamente que las autoridades de un partido nunca deben estar ligadas a la administración de un Estado. Porque un partido político tiene que dedicarse a sí mismo, tiene que dedicarse tiempo, tiene que dedicar estudio, tiene que dedicar espacios de reflexión, porque de la única manera que los errores se pueden enmendar rápido y a veces hasta evitar es cuando la militancia y la dirigencia está siendo sometida a un chequeo constante, a una supervisión constante, a un consejo de reflexión constante. Si no, vayan a Estados Unidos, y no significa que en Estados Unidos los partidos demócratas y republicanos no tengan problemas, pero en un 99% de los casos, cuando llevan un candidato unificado, y no hay forma de que se demuestre que otro candidato hubiera sido mejor. Váyanse a los países de América Latina también. Los partidos políticos que empiezan la delantera sencillamente ganan. Muy difícil, muy escasos casos se dan en que a última hora se vira la torta. Aquí no, a cada rato sucede. En el 2012, Hipólito Mejía con el PRD estaba a la delantera. ¿Qué pasó? Que a última hora, en los últimos 2 meses, mes y medio, el partido perdió las elecciones. Sencillamente por eso. Porque los dirigentes altos de los partidos sencillamente están íntimamente involucrados y ligados a las tomas de decisiones del gobierno, y no puede ser. ¿Qué ha pasado en el Partido de la Liberación Dominicana? El secretario general, ¿qué ha sido? Ha sido senador y ha sido presidente del Senado. Exacto, del Senado. O sea, no ha habido forma de que ese señor le dedique tiempo a los errores de su partido. No ha habido forma de que ese señor pueda dedicarle tiempo a los dirigentes de ese partido y que las decisiones se puedan tomar en consenso dentro de la dirigencia del partido. ¿Y qué ha pasado con el presidente? Bueno, ha pasado con el presidente que salió del poder y no asimiló que estaba fuera del poder, sino que quería regresar a ese poder. Y por vía de consecuencia hacen un Congreso que los ratifique en sus posiciones como si no existiera una democracia, como si no existiera libertad. Bueno, usted me puede decir, los organismos lo confirmaron. Sí, pero no siempre lo que deciden los organismos es lo más justo. Entonces yo sigo insistiendo en que el Partido de la Liberación Dominicana tiene necesariamente que encontrarse con sí mismo, buscar afectos hacia la unidad o sencillamente retirarse del poder y durar, no sé yo, 4 o 8 años fuera de él y así recomponerse y recomponer sus estructuras. Ahora viene
ese liderazgo y ese nuevo liderazgo y esa sangre nueva de la que hablaba Danilo, eso está zumbando por ahí, eso viene ya, porque va a haber un cambio considerable en las matrículas de las esferas del poder. En el Senado de la República va a haber cambio. Va a haber cambio. En la Cámara de Diputados va a haber cambio. Ustedes verán muchos diputados que no van a arrepentir. No lo digo yo, lo dice la historia, lo dice el curso normal de cada historia de los países, en este caso de República Dominicana. Habrá cambio en las alcaldías, habrá cambio en las juntas directivas de las juntas municipales, de los distritos municipales. Habrá cambio a todos los niveles. Habrá cambio en la parte dirigencial de los partidos también, porque eso debe ser cíclico. Y a eso era que se refería, o se refiere el presidente Danilo Medina cuando habla de sangre nueva. Habrá sangre nueva, quiera o no quiera, quien quiera o no quiera. La pregunta es, ¿quién representará esa sangre nueva? Ya vemos en las redes sociales, sobre todo Twitter, Instagram y Facebook, cómo han comenzado a preparar eslogan. Incluso aquí en el periódico hay una que acabo de ver de Gonzalo Castillo promoviéndolo para el año 2020 y también a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Dice aquí, sigue la obra 2020 con una foto de Gonzalo Castillo. Y además también Margarita, Sangre Nueva 2020. No sé los detractores que tenga Margarita, que sé que son muchos, pero muchas personas sí he visto en las redes sociales que hablan muy bien de Gonzalo Castillo por la labor que ha realizado como ministro de Obras Públicas y sobre todo con, ¿cómo se llama? Lo de las carreteras, lo de la asistencia vial, eso ha hecho que muchísimas personas que no sabían que hacía obras públicas sepan también que tiene ese organismo, ese mecanismo de asistencia a los conductores que se quedan varados en las carreteras de República Dominicana. Es hasta ahora, ellos dos han sido los que he visto que más han sido promovidos en las redes sociales. Siempre Margarita se ha vendido también como una posible tercera fuerza dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero creo que dentro de ese mismo partido son más los enemigos, adversarios y detractores que tiene ella y creo que le impedirán que pueda ser ella elegida como candidata para las elecciones del año 2020. Ahí también se refleja dentro de ese partido cómo impera mucho, no sé cómo decirlo sin que se vea tal vez, no quiero decir machismo, pero sí que los hombres son los que más se animan tal vez a participar dentro de la política. Es una cuestión de matrícula. Hasta ahora las únicas aspirantes dentro de este partido, la que lo ha hecho de manera formal, Maritza Hernández, que era ministra de Trabajo, y ella nunca lo ha dicho así de manera abierta, se ha vendido tal vez como una posibilidad, pero nunca ha aspirado. Ellas dos, pero son todos hombres los que han decidido y además también que los que han recibido el apoyo tanto del Comité Central como del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y tú decías ahorita, Ulises, que a veces los dirigentes de los partidos, más bien como que las tomas de decisiones que tomaban los dirigentes de los organismos decisores del PLD, por ejemplo, y no siempre esas decisiones que ellos toman están de acuerdo, o más bien son apoyadas por la mayoría de las bases. No solamente eso. Son a veces un grupito se reúne y ellos son los que deciden qué va a pasar en el partido entero, pero no quiere decir eso, que yo que soy de la base. Voluntad. No, es que esta crisis del PLD, que es una crisis del PLD, pero ellos hábilmente han podido envolver a toda la sociedad a tal punto de que incluso hasta los sectores económicos ya estaban preocupados. Borró totalmente lo que son los organismos de dirección del Partido de la Liberación Dominicana. El Comité Político y el Comité Central a partir de antes de anoche, pero fue a partir del 15, pero a partir de esa locución del presidente de la República, se demostró que la sociedad y la militancia de un partido, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, la militancia que está siguiendo a una facción contraria a lo que eran las intenciones de la reelección, no fue escuchado. No fue escuchado
¿Y por qué me refiero a eso? Bueno, porque hubo una rueda de prensa hace un par de semanas encabezada por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana con 22 integrantes del comité político. Y esa rueda de prensa, ¿qué fruto dio? Ninguno. Esa rueda de prensa no detuvo las intenciones, no solamente de los PLDistas seguidores de Leonel, sino las intenciones de una parte importante de la sociedad, que comenzó a marchar, por ejemplo, hacia el Congreso Nacional, porque no vamos a olvidar de eso. No vamos a olvidar que Luis Abinader tomó la bandera antireeleccionista, antimodificación, y se puso ahí una mañana soleada frente al Congreso Nacional. Y eso impactó. E impactó también la visita masiva de los seguidores de Leonel Fernández, encabezado por él, al Congreso Nacional. Pero impactó recientemente una actividad organizada por la Coalición Democrática aquí en el domingo frente al altar de la Patria. Comenzaron en el Parque de Y todas estas informaciones antireeleccionistas de alguna manera u otra impactaron, pero también borró. Y es una revisión que tiene que hacer el Partido de la Liberación Dominicana. Y una revisión que tienen que hacer todas las organizaciones. Es que usted tiene que escuchar a la gente. Y por eso yo he propuesto, y él lo he dicho y lo voy a decir siempre, de que los políticos, los partidos políticos tienen que ver hacia el futuro y decir, tenemos que buscar mecanismos viables, creíbles, que nos hagan oír a la gente. Si usted no tiene esos mecanismos viables y confiables, si usted no es lo más sincero posible para escuchar a la gente, va a seguir perdido. Va a seguir perdido, porque la sociedad es otra. Porque la primavera árabe fue a través de aquí que empezó. Porque otras acciones, los chalecos amarillos en Francia, es aquí que empezó. La lucha y la movilización del pueblo haitiano por el caso Petrocaribe fue aquí que comenzó. Es una nueva sociedad. Puerto Rico fue aquí que comenzó y ahí sigue. En la convocatoria de la sociedad incluso ya se convoca de otra forma. Ya no se necesitan esos oradores que con su verbo movilizaban las masas. Ya no. Ya lo que necesitan son especialistas que te convoquen por aquí, que conecten con el sentimiento de una gran parte de la población, y entonces te provoca que los dirigentes tengan que hacer los cambios. Y los cambios van a seguir, ¿eh? Los cambios van a seguir en República Dominicana, van a seguir en todos los lugares del mundo, donde la sociedad no se sienta correspondida por sus dirigentes. Y lo van a arrasar, y lo van a arrasar. Lo impensable. Así es. Señores, tenemos que irnos de inmediato a los periódicos para luego hacer una pausa. Entonces, vamos arriba con ellos, señor director. El periódico Listín Diario de la fecha. El periódico Listín Diario, hoy 24 de julio, hoy tiene más titulares. Hoy. Oye, trae en su portada principal, en el centro, ahí vemos 6 fotografías. ¿Cuál será el as de Danilo? En 30 días escogerán un candidato unificado para enfrentar a Leonel. Pero también dice que el PLD entra en una etapa en la que existen riesgos que afecten su unidad. Y eso, como dijo Ulises ayer, en negro lo escriben. Es como que si estuvieran de luto. Hay un mensaje subliminal ahí. Hermanos cedeños destacados del boxeo que van a los Panamericanos. En la economía y negocios, sequía afecta a arroz y bananos en la línea noroeste. Sigue la sequía, ¿eh? Así mismo es. Tuesca, ahora canto lo que a mí me gusta, dice ella. Estados Unidos dice a Maduro que le queda poco tiempo en el poder. Hace mucho que están diciendo eso. Médicos debaten en Santiago incidencia de la impotencia sexual. Una uróloga dice que afecta a toda edad. ¿Cómo se llama esa uróloga? Hay que buscar el nombre. Hay que buscar el nombre. Hay que buscar el nombre. ¿Cómo es? En la página 14 del Listín Diario ustedes se podrán... Es para un amigo, no es para mí. Ok, sí, está bien, está bien. Con solo ver a la persona detecta qué problema mental está sufriendo. Pablo Soto, técnico en psiquiatría. Y además el editorial, el transitorio se disuelve solito. Y otro feminicidio lamentable, un raso de la policía mata a su pareja en San Francisco de Macorís.
Estas han sido las principales informaciones que trae hoy el periódico Listín Diario y ahora seguimos con... El periódico Hoy, Robinson Cano, en un día explosivo, el dominicano de los Mets de Nueva York, despachó ayer 3 jonrones, gracias, Dayanara, ante San Diego. Aguas de República Dominicana van a parar a Haití. Es una expresión de Eleuterio Martínez, un hombre curtido, como decimos. Bastante. En la defensa del medio ambiente, un experto. Ya van a decir que lo estamos insultando aquí, ¿no? Me gustaría verlo como ministro de medio ambiente, al profesor. Bueno. Danilistas enfrentarán ahora aspiraciones de Leonel Fernández. Temo Montaz, Radamés Segura, Reinaldo Pared, Carlos Amarante Baré, Francisco Domínguez Brito, González Castillo, Andrés Navarro. Faltó la doña ahí. Las dos doñas faltaron. Las dos doñas Maritza, faltaron ahí. Hernández y la vicepresidenta de la República. Y mi amigo Manuel Crespo, no se está hablando de Sangre Nueva, tampoco aparece aquí. Tampoco está ahí. Bueno, Abinader También saluda. falta Hipólito. Que no, pero en el PLD. Sí, Hipólito Peña. Hipólito Polanco, yo creo que es. Polanco, Hipólito bueno. Polanco, sí. Abinader saluda que el presidente haya escuchado la voz del pueblo. Danilo Medina, su primera inauguración después del discurso de antes de anoche, inaugura unidad militar en Enriquillo, eso es en la región sur, en Barahona. La Descubierta, municipio de la frontera, ha recibido la mano amiga del gobierno, pero necesita mucho más porque le falta de todo. Así dice su síndico, su alcalde, Pascual Pérez Benítez. Experta, dice el mundo vive más allá de los límites que soporta el planeta. Crisis climática es muy seria. Puerto Plata está en emergencia ambiental. Las temperaturas seguirán calurosas. Vendrán nuevas medidas anti-Maduro, dice los Estados Unidos. Y la Unión Europea busca reducir la deforestación mundial. Estas y otras informaciones en el periódico Hoy. Vamos a ver qué nos presenta. El periódico Diario Libre de la fecha nos habla en su titular principal. No, que, aquí está. Aquí está. Ok. Empresarios creen discurso de Danilo, gracias Patricia, fortalece institucionalidad en el país. Dirigentes empresariales y economistas afirmaron que el mensaje eliminó incertidumbre y contribuye a generar más confianzas en todos los sectores. Arranca la carrera por ser el delfín. El presidente Medina podría inclinarse por un candidato o dejar libre la competencia. Personalmente pienso que esa sería la posición al final. Recuérdense que él le dijo a los funcionarios. ¿Y se quedará siendo un muerto político, Danilo Medina? Bueno, claro el que hecho, no, porque su discurso demostró que no fue eso, exacto. No, su discurso no. ¿Significa eso que van a modificar la Constitución? Bueno, es posible también. Eso es otra posibilidad. Eso es opción. Ese 124, ese transitorio, necesariamente, digo necesariamente para Danilo, tiene que ser quitado de ahí. Tiene que ser, digo, si la lucha sigue y como garantía de que la lucha va a seguir, esa debe ser la Pero hay acción. límites. Pero hay límites del poder y yo creo que ese es un límite. Ese es el real límite. Ese es un límite. El real límite. Y si se quita, entonces no hay límite. Bueno, evidentemente que sí. Entonces no hay sangre nueva. Entonces, o realmente no se apuesta sangre nueva. Lo que entonces, bueno, eso lo podemos seguir discutiendo más luego. tardecito. Dice otro puesto fronterizo, el presidente Danilo Medina, al momento de dejar en funcionamiento la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial Enriquillo. Se trata del 5º puesto interagencial de gestión coordinada de frontera integrado por la gestión de Danilo Medina para reforzar los controles en asuntos migratorios, aduanales y tráfico ilegal de armas, mercancías, personas, sustancias controladas, etcétera, etcétera. Ahí están los principales funcionarios, el de Industria y Comercio, el de Interior y Policía, el de las Fuerzas Armadas, el ministro de la Presidencia, el jefe de la Policía, el de Aduanas, el procurador, todavía, el de Medio Ambiente, todavía no se siente la soledad del poder.
Estamos a muy pocos días de haber hecho el anuncio. El PLD y el PRM ofertarán 12 aspirantes a la presidencia. Senadores y diputados, yo creo que son más, pero bueno, senadores y diputados, porque el PRM tiene 4 hasta ahora. Hasta ahora tiene 4. Sí, ¿verdad? Concepción, Arnaud, Abinader y Hipólito. Exacto. Vamos a ver, vamos a esperar. Senadores, pero el PLD tiene 10, porque hay que contar a Hipólito Polanco y hay que contar a Marix Hernández. Senadores y diputados sesionan con normalidad, alfabetizan a 631,000 personas en 6 años dentro del plan Quisqueya, Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. También Abinader dice no es tiempo de celebrar y puede salir a trabajar, pide salir a trabajar. Si el cortocircuito provocó el incendio en la Junta Central Electoral, Cervecería presenta programa de reciclaje. La Ceiba en Santiago, la más grande de República Dominicana. Última esposa, novela de facturación criolla. Estas han sido las principales de Diario Libre de la fecha. Y ahora continuamos con el periódico El Día, que en su portada principal, bueno, su portada más bien, porque si es la portada tiene que ser principal. Carlota Carretero, el teatro se ha convertido en su casa. Vemos aquí también precandidatos PLD se activan tras Danilo desistir a reelección. El presidente Medina convocó a estos aspirantes a reunión en Palacio para conocer sus rutas en el trabajo político. Además, Luis Abinader dice, Medina escuchó a la población. El aspirante del PRM y otros sectores saludan el respeto a la Constitución. Gobierno crea unidad de control de migración. Las autoridades dominicanas buscan garantizar la seguridad interior y ciudadana. También en el sumario, Nicolás Maduro tiene un corto plazo para dejar el poder con garantías, asegura un representante de la Casa Blanca. Medicamentos falsos. Fiscalía tiene pruebas contra venezolanos a los cuales se les conocerá coerción el próximo viernes. Deportes. 3 atletas esperanza de República Dominicana en los Juegos Panamericanos. Y aquí, pese a protestas, Rosselló no renunciará. Fue convocado un paro nacional. En los últimos días, el gobernador Ricardo Rosselló es asediado con manifestaciones por la divulgación de chats homófobos y misóginos, por cuya razón los puertorriqueños le reclaman que deje el cargo. Estas informaciones, sobre todo esta última, en la página 16 del periódico El Día, de hoy, 24 de julio, y ahora continuamos con... El Nuevo Diario. No, es El Caribe. Aquí está el periódico El Caribe, Ulises, pásame El Caribe. Ahí está El Caribe. Bueno, Vincho afirma que Leonel es el candidato ideal y el que le conviene al país. Le está haciendo un daño. Dijo que Fernández está altamente preparado para el cargo por su experiencia. No reelección tiene 7 impactos inmediatos para comicios del 2020. Leonel es el beneficiario del momento. Obliga al danilismo a una nueva estrategia. Medina entrega puesto para proteger la frontera. Ahí está con sus principales. Está Monchi Fadul, veo ahí. Montalvo. Los principales jefes militares. Bueno. Bomberos dicen fuego en la Junta. Fue por cortocircuito. Las cámaras legislativas sesionarán con normalidad. Diputados valoran como positivo el discurso de Medina. Abinader aplaude, saluda. Medina haya desistido de la reelección. Y danilistas enfrentan el reto de escoger candidato. Estas y otras informaciones en El Caribe. Y ahora sí, ¿verdad? Nos vamos con El Nuevo Diario. El Nuevo Diario, que en su portada de hoy dice que tras decisión de Danilo Medina y mucho en juego, surgen hipótesis de arreglos en el PLD. Además, también Navarro, presidente, se reunió con precandidatos para conocer rutas de trabajo. Luis Abinader, Danilo Medina le devolvió tranquilidad al país con su alocución. Y los 3 grandes retos del PLD, según el senador José Rafael Vargas.
El informe del Cuerpo de Bomberos concluye que el incendio de la Junta Central Electoral fue ocasionado por un cortocircuito y Medina, el presidente, sigue trabajando y entrega puesto interagencial en Barahona y da primer palazo para la construcción de una escuela vocacional. Estas y otras informaciones ustedes las pueden hoy leer en el periódico El Nuevo Diario. Y con esto nosotros nos vamos a una breve pausa, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque aún queda mucho contenido en Despierta RD. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube. Más adelante volvemos con las noticias del país, del mundo, los deportes, la entrevista central, el estado del tiempo y mucho más. Mantenga la sintonía.